Ilustres jóvenes, nuevamente muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier momento que ojalá que así sea, que escuchen esta cápsula de la introducción del tema 2. Ya claro, ya son pues expertos en este recorrido de las tecnologías de información y comunicación, pero también de las tecnologías de aprendizaje y comunicación, las TAC. Todo este escenario es curiosamente, lo que nos compete en este siglo XXI. Ya vendrá, por supuesto que sí, el siglo XXII con sus dificultades, pero también sus grandes oportunidades. Es un poco hasta, se podría decir, ucrónico. Esta palabra significa que hubiera pasado si. Uno piensa a veces que lo mejor puede venir en el futuro. Lo mejor viene del futuro. Pero ¿qué tal si lo mejor viene del pasado? Curiosamente, lo que hemos ya visto a lo largo ya de nuestras sesiones en estos videos, ya con su docente ya tienen ya un recorrido, por supuesto que sí, y podemos decir, afirmando sin miedo a equivocarnos, que las propias tecnologías son medios y nunca fines. Un celular en sí no educa a una persona. Si no hay un propósito ni un proceso, pues es totalmente complicado, por supuesto que sí. Y ahorita en este tema 2 se va a ir viendo también algunas consideraciones que es importante que se tenga en cuenta. ¿Por qué razón? Porque a partir de eso podemos entender cuál es el puesto que tiene la persona en el cosmos de la tecnología. Claro, estoy un poco parafraseando a Max Weber. Muy bien, en este tema 2 van a ir viendo los siguientes subtemas. Primer punto, teoría y modelo de la innovación en educación. Curiosamente, la propia teoría, como les había platicado, cuando inició el Internet, tenía totalmente grandes procesadores, estamos hablando de a partir de 1947, grandes procesadores por el cual su medio de procesamiento era algo lento y era un procesamiento totalmente privado del ámbito militar. Sabemos que a partir ya de lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, vemos que ya venía ya el sistema como de espionaje de los gobiernos por el cual poder predecir si iba a haber una guerra, predecir a los enemigos, poder espiar, etcétera, etcétera. Todo eso se vio la necesidad de poder tener un tipo de conjuntos de computadoras que estén conectadas. Eso es precisamente lo que conlleva el Internet. A partir de eso ya se fue pensando un poco de qué forma se pueda uno poder predecir lo que puede pasar. Curiosamente, ya a partir de lo que fue 1980 hasta 1990, ya el Internet se dio como un uso totalmente comercial. Sabemos bien que en la época de los 80, cuando tú contratabas un servicio de esa forma, era un servicio de totalmente de línea no ajena, sino una línea totalmente conectada. Ese tipo de línea tenías que, un modem, que actualmente se utiliza, por supuesto que sí, pero tenías que hacer llamadas, un teléfono, claro, todavía se utiliza el teléfono, contratas internet, etcétera, el teléfono, el modem, pero tenías que hacer llamadas para que te dieran siempre acceso al proveedor. Ese tipo de líneas conectadas. Ahorita pues hay wifi, ya no hay líneas como tal, tienes que estar ahí pegado al cable, sino de manera lejana puedes obtener el tipo de tecnología. Pues ese tipo de evolución es importante mencionarlo, cómo los aparatos han ido evolucionando. Computadoras que, ¿cuánto pesaban? Una computadora de escritorio, unas 30, 20, 15 kilogramos. Y ahorita un tipo de computadora portátil, ¿qué tipo nos ha ayudado precisamente para que podamos dar clases? Actualmente se habla de un movimiento de nómadas digitales, que claro, es el problema que estamos viviendo aquí, a lo mejor en México, sobre la gentrificación. Gente que viene del extranjero, trabaja desde acá, pero trabaja en línea. Todo se va moviendo, ¿se dan cuenta? Todo se va moviendo. Ese es, a grandes rasgos, el concepto de la evolución de la tecnología. Y por otro lado, el enfoque que precisamente tratamos y la parte de la teoría y modelo de esta innovación de la educación es que es importante que se comprenda que son de líneas muy distintas. La creatividad es una acción personal tuya, del sujeto, sujeto cognoscente.
Ese sujeto cognoscente va adquiriendo, se va movilizando, pero si no existe un aprendizaje, no se da la innovación. ¿Por qué? La creatividad es algo propio del sujeto que aprende. La innovación es cuando se lleva a cabo en un contexto determinado. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si no existe una creatividad, es difícil que se dé una innovación. Recordando también que la innovación no necesariamente va de la mano con cosas nuevas. Eso es también, y yo aquí estoy de acuerdo con Mark Prensky, la innovación o la tecnología no necesariamente debe de ser cosas lujosas, cosas maravillosas, estéticamente hermosas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin fin de cosas. No necesariamente eso. ¿Por qué razón? Porque la tecnología con simples dispositivos que sean aptos para la conexión en esa red, y si se le da una intención totalmente favorable, será un gran impacto positivo. No lo pierdan de vista todo esto. Eso es muy importante. Bien, y también van a ir viendo, claro, creatividad, sujeto, innovación, un contexto en particular, sin fin de contextos, por supuesto que sí. Por otro lado, van a ver también subtema, ámbitos de la innovación educativa, planes y programas, proceso educativo y modalidades alternativas para el aprendizaje. Aquí se va a hablar también más adelante de los software libres. ¿Qué significa esto? Se trata que el estudiante puede encontrar a través de la guía del docente, que el docente cambia su rol, por supuesto, en este mundo tecnológico de las tecnologías. Ya no se habla de un profesor, sino de un mediador, un coach, etcétera, etcétera. Todo eso es precisamente que dentro de un diseño curricular se debe de buscar precisamente cómo y en qué momento podemos introducir la tecnología, porque no funciona así nada más en decir, bueno, hay que poner tecnologías, hay que poner una sala de estar, etcétera, y ya, por arte de magia vamos a hacer innovación. No funciona así de esa forma. ¿Por qué? Imagínense nada más, algo hipotético, claro, no tiene mucho con la fantasía, nada que ver, sino con un realismo. Imagina más que una institución educativa, un director dice, bueno, quiero poner una sala de computación. Compro computadoras, no sé, HP, Apple, etcétera, ¿no? Pongo todo el sistema, ese es el hardware, todo, las líneas de conexión, servicio de internet. Cuando prendo la computadora me doy cuenta que esas computadoras no pueden soportar el nuevo software del Windows 11 o el futuro Windows 12. Ya existe una desactualización y resulta que los programas informáticos para poder utilizarla tienen mucho peso. Esas son las grandes dificultades. ¿Qué significa esto? Que esas computadoras que tenemos se tienen que ir actualizando y si no es así, pierden y sobre todo pierden el sentido de poderte darte un servicio de utilidad. Las cosas se utilizan, las personas no. Bien, eso es lo que se va a ir viendo, ¿se dan cuenta? ¿Qué tan importante es? También se va a ver el uso de nuevas tecnologías en la educación. Actualmente, por ejemplo, hablando de estas nuevas tecnologías, hay bueno, surge en el 2022 un tipo de, se podría decir, programa de inteligencia artificial. Comúnmente se conoce como chat GPT o GPT. Este tipo de chat puedes interactuar, que va a haber un texto, curiosamente. Aquí en esta materia van a tener un texto de cómo crear y poder interactuar con este tipo de inteligencia artificial. Esas son vean, las nuevas alternativas. Como que si el celular te escuchara, ¿no? Impresionante realmente, impresionante. También se va a ver sobre las tecnologías e innovación en la educación presencial y a distancia. Aquí viene siempre este enfoque y las grandes líneas de poder comprender, bueno, en este tipo de microenseñanza con pequeño dispositivo, en este mundo de B-Learning o educación híbrida, semipresencial o totalmente e-learning, totalmente online, ¿cuál tendrá la mejor importancia? ¿Una educación presencial o una educación online? El mundo va cambiando, jóvenes. La educación como la hemos conocido antes de la pandemia ya no es la misma. Bien, jóvenes,
Gracias por escucharme. Espero que vayan siguiendo a su docente. Más adelante nos veremos con otro video. Que la pasen bien, jóvenes ilustres.